mendigo, ciego, no sabía lo que podía hacer. Entendí que Bartimeo escuchaba hablar de Jesús. Antes de encontrar a Jesús, él escuchaba hablar de un Jesús. Así es, Señor. A un hombre que está haciendo milagros. A un hombre que tiene fuerza. A un hombre que es el hijo de Dios. Y es el hijo que viene de una familia que se llama David. Yo entendí que Bartimeo tenía el contacto, pero era ciego. Bartimeo pas de relation parce que c'était avec. Bartimeo pas de une social parce que Bartimeo était avec. Alléluia. Bartimeo pas de un bon ami parce que Bartimeo c'était mendiant. Combien de gens disent amen matin? Amen. Bartimeo no podría tener un rango social porque era ciego. Así es. Bartimeo no podría tener buen amigo porque era mendigo. Y la remarca, Jesús estaba en el medio de una multitud. Jesús estaba con mucha gente, Así es, hermanos. Jésus était avec un pile, un full monde. Et full ça, il était presque en pile, il était full l'autre qui parle en pile là-dedans. On full qui marchait tout, on a une idée. Mientras que caminan, la gente estaban hablando, porque si están hablando hay ruido. Y si Bartimeo está llamando a Jesús, Jesús no iba a escuchar. Yo entendí que hay cosas que necesitamos en la mano de Jesús. Tenemos que salir de esa multitud. Así es, Señor. Gloria a Dios. Hay bendición que necesitamos en la mano de Dios. Tenemos que salir de ahí. Amén. Porque la multitud quiere decir, mire, mientras que Bartimeo gritaba para llamar a Cristo, y hay muchos que están diciendo a Jesús, a Bartimeo, cállate, Así es. cállate, hombre, Sí, así es. el maestro no va a escucharte. Eso dijo el enemigo. C'est ça, ennemi a dit nous que, regardez, je ne suis pas t'attendre. Beaucoup de chita là, je ne suis pas t'attendre. Mais tant que nous sommes là, je ne suis pas t'attendre. Et pas de côté dit, ou religieuse Jésus pas t'attendre. No hay momento para llamar a Jesús para que Él no te escuche. Porque Él sabe todos. Él tiene su oído en todo lado. Así es, Y Él Señor. escucha al mismo tiempo. Mientras que Él está escuchándome ahora y está escuchando un haitiano allá en Haití. Está escuchando un chileno que está en misión. Y está escuchando los haitianos que están en San Martín. Que está en todo lado. Así Al es, mismo Señor. tiempo. Gloria a Dios. ¿Qué Jesús que tenemos, Así es, mi Cristo Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta Gloria mañana? a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahí está Jesús que estamos hablando. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras que pasó Jesús Santo. y el ciego no tenía esperanza. Bendito eres tú. No tenía un médico que podía sacarse de esta enfermedad. Pero él sabía, hay un hombre que podía hacerlo. Él se llama Jesús. Hay una lección en la cosa que pasa en la historia de Bartimeo. Bendito eres, Señor. La confianza deberíamos tener. La confianza que deberíamos tener. Mientras que ellos quisieron callar
a Bartimeo y Jesús da orden a ellos mismos. Muchas veces con tus enemigos Jesús pasa orden para sacarte de este problema que tú tienes. Gloria a Dios. La misma gente que quisieron callar a Bartimeo, Jesús dio un orden a ellos para llamarse, para traerse a él. ¿Cuánto Dios está llamando esta mañana? Gloria a Dios. Aleluya. Santo el Señor. Muchas veces pensamos que nuestros hermanos van a levantarnos donde estamos. Bendito Y Dios. Dios llamó al enemigo. Bendito Oye, Dios. mi hijo tiene problemas. Tú tienes que resolver el problema de mi hijo. Bendito Dios. A veces tenemos un problema y Dios llamó a un grupo. Porque en este momento Él encontró con este grupo. Este grupo tiene que resolver tu problema. A veces tú tienes un problema. Dios llamó a un jefe que siempre tú dices, este jefe malo. Y llamó a este jefe para sacarte de ahí. ¿Dónde estás tú? Dios, Jesús, llamó a ellos mismos. Para ellos. Traían a Bartimeo delante de él. Bendito Dios. Así es mi Dios. En pile fois, même moun qui côtoie, et lui même encore bon Dieu prend et puis bon Dieu va servir à moun ça pour chavirer bagay yo. Même moun nous pense qui a fait mal là et puis bon Dieu fait traverser mal là en bien. En pile fois nous dit, quel alors bon avec monsieur, quel comme on est bon avec monsieur. Et puis m'te qui problème à monsieur. Et menti que monsieur tellement dit pas ta faire pour vous. Mais Jésus nous, il relève les nègres, non, on va pas faire, c'est dit. Il est obligé de faire pour vous. Mais pas parce que quel dit le fait. Avec ce tenemos un problème, et pensamos que esa gente es bueno. No porque esa gente es bueno, pero porque Dios, Jesús dio un orden a esa persona para que haga eso para ti. Bendito Dios. Es Dios que merece toda la gloria. Amén. Amén. En tu sanidad, el Dios que merece. No es el médico, pero bueno, el médico estaba disponible porque Dios lo llamó y escucha a la voz de Dios para hacer lo que puede. Señor. Porque es un orden de Dios. Porque Él no depende de Él. Él depende de Dios. Y por eso nosotros, nuestra vida depende de Dios. Mientras que nuestra vida depende de Dios, cualquier cosa, cualquier gente Dios puede usar para hacer algo para nosotros. Por eso no deberíamos confiar en nadie en esta tierra. Bendito Dios, ayúdanos cada día. Porque nadie nos puede ayudarte. El hombre que puede ayudarte se llama Cristo. Bendito Dios. Y este Cristo no tiene límite. No tiene límite. Bendito eres tú, Señor. No puede negar lo que hizo Jesús con Bartimeo. Y la multitud está muy grande. Muy grande. Jesús iba a hacer algo mayor. Jesús iba a hacer algo mayor. Y cuando Cristo entró en nuestra vida, hay algo que va a pasar que se llama cambio. Bendito Dios. Este mismo Bartimeo, cuando llegó a su casa, cuando la gente que conocían a Bartimeo, que estaba ciego, ellos mismos van a tener problemas porque ellos no iban a saber quién es Bartimeo. Bartimeo cambió físicamente Bendito Dios. porque él no tiene vista. Bartimeo cambió
tenía un cambio, como puedo decir, un cambio en el espíritu. Gloria a Dios. No era mendigo más porque encontró con Cristo. No era ciego porque Cristo estaba. Aleluya, gloria a Dios. Por eso yo quiero decirle esta mañana, cuando Cristo en tu vida, a un cambio que debería hacer. Así es, Señor. A un lugar que tú estabas antes, tú no deberías volver en ese lugar. Gracias, Señor. Ayúdanos, Jesús. Hay un amigo que tú tenías, ese amigo no va a ser más tu amigo. Porque tu amigo tú vas a tener ese amigo de rodillas. Amén. Gloria a Dios. Hablé tiempo pasado con mis hermanos. Yo dije, cuando yo voy a ver mi teléfono suena y me dice, oye hermano Whisky, vamos a orar porque tenemos problemas. Ahí voy a entender, hay un cambio. En Haití, yo comparto mucho esa palabra con mis hermanos. La mañana teníamos jueves, sábados. La mañana yo siempre iba en una montaña, en un monte. Yo no fui a buscar palo, yo no fui a buscar la rama, yo fui a buscar a mi Señor. Alabados a Dios. Eres tú, Señor. Temprano. A veces yo pensaba que yo era solo. Y cuando terminé, iba a bajar y escuché una voz. Oye hermano, ¿tú estabas? Yo dije, sí. Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, vengo a buscar mi Señor. Vengo a buscar mi Señor. Entonces miraba a otro, mientras dos, miramos 3, 4, 5 en el mismo lugar. Y nadie lo sabía. Bendito eres tú, Señor. Eso es. No deja que nada te cambie por nada. Lo lamento mucho. Llegaba acá en Chile. Llegaba en un momento. Perdí toda esa sensación. Misericordia. No tengo montaña, no tengo monte para buscar a mi Señor. Lo lamento mucho. Y ese momento, yo siempre dije, ese momento en mi vida es una marca